Imagina que te espero en algún nuevo camino, desandando aquel pasado y volviendo a comenzar. Y bueno, aquí estamos, como siempre, en el Micro de Medicina para este querido programa Por Amor a Ti. Y estamos ya desde la casa, lo hemos presentado en otras oportunidades, el doctor Jorge Martínez, infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo andan? Un placer que esté aquí con nosotros. Gracias por su tiempo. Para siempre disipar dudas y aclarar muchísimas cosas. Hoy vamos a hacer un programa un poco especial, quizás porque también estoy, no sé si llamarlo así, un poco enojada, pero a veces los medios de comunicación, a veces la gente mal informada, pasa una información a la gente errónea y que confunden a todos. Entonces quise hacer este programa por eso. Como saben, hace unos días hubo muchas marchas, muchos paros, manifestaciones, los antivacunas, los anticuarentena. Obviamente que todos respetamos los pensamientos de los demás, siempre y cuando no dañen al otro, ¿no? Es así. Claro, sí, exactamente. Por eso quería que usted, como médico, y que habla obviamente con su sabiduría de médico, explicase muchísimas cosas que hay gente que hace a otras personas que quizás con esta pandemia estamos todos más vulnerables, se sientan mal por dichos y cosas que se dicen. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me molestó mucho en estos días son los antivacunas, ¿no? Que se respeta como piensan, pero siempre y cuando no dañe a la comunidad, ¿no? Y eso es un tema que me molesta y quisiera que hable sobre eso, doctor. Sí, en realidad digamos que es la población de los denominados antivacunas es una población en la cual es una minoría, pero que sí muy activa. O sea, uno habitualmente no ve activistas pro vacunas. La gente que vacuna a sus hijos, los adultos que se vacunan, no hacen campañas ni son tan activos y en lo que respecta a manifestaciones, redes sociales, etc. Esta gente que quiere imponer una postura basada en falacia, esto es lo más grave, porque en realidad los argumentos que tienen no son ciertos. Entonces, uno simplemente en esos casos lo que tiene que hacer es refutarlo con los hechos. Esto lo que es incontrastable es los hechos. Después está la opinión de cada uno, lo que uno puede pensar, pero uno tiene que pensarlo en función de cuáles son los hechos que avalan nuestro pensamiento, porque si no, van más allá, no van más allá de eso, y por otra parte pueden ser peligrosos porque esto puede ser que sembrar la duda en mucha gente, y entonces la gente termina prefiriendo la enfermedad a la prevención de la enfermedad. Esto que parece muy raro o muy loco es lo que en muchos casos las personas dicen, bueno, es natural que alguien se enferme. Creo que quien dice eso, porque obviamente no conoce las consecuencias de las enfermedades las cuales son prevenibles por vacunas. Pero fundamentalmente los hechos, uno tenemos que ver qué es lo que ha pasado con las vacunas a lo largo del tiempo en la humanidad, porque si no, como dijimos, simplemente uno decir las vacunas son buenas. Existen un montón de enfermedades las cuales han sido directamente erradicadas. Y si vamos al caso, por ejemplo, los casos de difteria, antes de la utilización masiva de las vacunas, se encontraban miles de casos alrededor del mundo, y luego de la instauración de la vacuna por datos de Estados Unidos, desaparece y la eficacia de la vacuna fue de un 100%. Si nos vamos a otras enfermedades, caso de la hepatitis B, más del 90%, hemófilos influenza B. El hemófilos influenza B, por ejemplo, es la principal bacteria que provocaba meningitis en la niñez. Sí. Con la instauración de la vacuna en la década del 80, se erradicó, y en la Argentina hoy no existen la meningitis por hemófilos influenza B. ¿Qué pasa? Hepatitis A, más del 80% de eficacia en desaparición de los casos, o sea, acá hay un porcentaje enorme. ¿Qué se vio esto? Hospital Garrahan
la principal causa de trasplante hepático en la población pediátrica era la hepatitis A fulminante. Hoy desapareció como causal de trasplante hepático en los chicos. Y así, por ejemplo, sarampión, rubiola, paperas, hepatitis B, en fin, polio. En la década del 90 se erradica la polio. Todas aquellas personas, a mí no me tocó, que han visto en la década del 50, he visto la epidemia de polio, en la cual mucha gente quedó durante muchísimos años dañado de por vida. Sí. Esto se vino con la aplicación de la vacunación Sabin y luego la vacuna Salk. O sea, pero una cosa que a mí me gusta siempre graficarlo, cuando hablamos con los alumnos de la facultad, se los grafico porque hace años cuando era joven y hacíamos guardias en varios lados en la época de residentes, haciendo guardia en una ambulancia de emergencia, llaman por un intento de suicidio. Cuando voy, un adolescente, 15, 16 años. La causa del suicidio era, me explica, no alcanzó, la adolescente no falleció, pero realmente estuvo mal. La madre me cuenta que era por hipoacusia. La chica tenía sordera de nacimiento. El motivo de la sordera, me lo explicó la madre, era por rubiola congénita. La madre no había sido vacunada. Durante la gestación, durante el embarazo, contrajo rubiola. Esto le provocó un daño irreversible a la hija, que le trajo un calvario, que yo lo vi a los 16 años. Pero esta chica era muy gráfico, porque era muy triste ver cómo se había querido suicidar con el uniforme del colegio, porque lo que hoy se conoce como bullying, eran tantas las bromas y las cosas que pasaba, que esta adolescente decidió intentar suicidarse. Yo pensaba en ese momento, yo digo, si esa mujer se hubiera vacunado, ¿quién estaría acá? O sea, claro, eso no hubiera ocurrido. Qué bueno, los consejos. Estos hechos que uno dice, bueno, la enfermedad no está. Perfecto, la enfermedad puede que en ese momento no le causó algo grave a la mujer que no se vacunó. Tuvo una consecuencia en su hija que le trajo una vida muy desgraciada y que llevó a un intento de suicidio a los 16 años. Estas son las cosas que nadie mide. Claro. Quien dice, vacuna no pasa nada, las enfermedades son banales. Entonces, creo que por estos hechos, como decíamos antes, y estas cifras que comentaba antes, son lo que grafica qué es lo que pasa con las vacunas, que son ni más ni menos que grandes aliados en la salud de la población mundial. Sí, también, no sé, usted me corregirá, ha pasado hace muchos años atrás que un grupo de madres no quiso vacunar a sus hijos por el sarampión y se habían contagiado una escuela, un montón de chicos y fallecieron un montón de niños por eso. Bueno, el brote del año pasado, el sarampión del año pasado, fue provocado por una madre que con una filosofía antivacuna no había vacunado a sus hijos. Ustedes tengan en cuenta que la vacuna de sarampión, por ejemplo, ese famoso R0 que se vino hablando tanto ahora con la pandemia del nuevo coronavirus, significa que R sería por cuántos casos hay a partir de una persona infectada. Por ejemplo, se estima que por COVID, si una persona se infecta, puede contagiar 2, 3 variables. Sarampión, una vacuna infectada y se mete en una población, se estima que va a infectar a 16 personas al menos. O sea, un montón. Es enorme, es la enfermedad viral más transmisible, por lo cual, con mucha gravedad en adultos, recuerdo la epidemia del 98, tuvimos médicos del hospital, recuerdo, de mi hospital, internados en terapia intensiva, por neumonía. Por sarampión. Neumonía por sarampión. Wow. Esto, digamos, quien no lo ve y no lo conoce estas cosas, volvamos a lo mismo. Empiezan a decir, bueno, son enfermedades banales, la naturaleza las puso. La verdad que le vuelvo a decir, la expectativa de vida cambia en la población mundial. Igualmente, ¿cómo pararon? ¿No piensan cómo se pararon las grandes pestes? La peste blanca, todas esas pestes con vacunación. Exactamente, digamos, eso fue con la aplicación de las vacunas. Claramente es la única manera de poder contrarrestar a flagelos como el de actual, por ejemplo. Va a ser la única manera. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se contagie la mitad de la población, 2.000, 3.000 millones de personas, para decir, bueno, va a haber efecto rebaño? Mientras van a morir más. Por eso me molesta mucho la inconsciencia de la gente, porque lamentablemente son pocos, pero muy activistas, como dice usted, pero pueden generar mucho daño también a gente que quizás en las situaciones que estamos viviendo, la vulnerabilidad que hay, y uno que está de repente lo agarra un poco bajo, puede afectar, pero
por eso sirven estas charlas para aclarar las cosas. Y la mala información que se dan en todos los medios. Yo no quiero hacer mención, este programa no es de esos, es un programa de cultura, fe y medicina, pero me molesta mucho tanta información que no es acertada también. Tanta información con las vacunas, cantidad de cosas. Si usted supiera las barbaridades que se está diciendo que puede provocar cada vacuna, no sabe uno si reírse, si piensa que la gente, ¿qué le pasa que no piensa más? Sí, nosotros recibimos muchas consultas con gente que hace realmente consultas insólitas. Volvemos a lo mismo, le tengo que decir, pero usted sepa que está previniéndole una enfermedad que es muy grave. O sea, hoy el COVID no es una enfermedad banal, digamos, yendo a la situación actual. Digamos, no es una enfermedad banal. Estas otras enfermedades de las que hablamos antes tampoco son enfermedades banales. Porque, claro, las tenemos prevenidas, entonces no se ven. Uno cree que, ahora, si hubiera un número enorme de vacunas, sería un caos de la sociedad y moriría muchísima gente. O sea, esto no es un tema menor. Todas esas enfermedades que han sido prevenidas por vacunas claramente han cambiado el rumbo de la comunidad internacional. O sea, no es cuestión de decir no porque sí, porque por otra parte, lo grave es que se apoyan en hechos falaces, ¿no? Hay datos, por ejemplo, siguen insistiendo en muchos casos con el autismo relacionado a la vacunación de la vacuna triple viral, etc. Eso se demostró que fue un trabajo, que su diseño no estaba bien y las conclusiones fueron equivocadas, que de hecho la revista donde se publicó hace ya muchos años termina desmintiéndolo. El Instituto de Medicina, que es un instituto en Estados Unidos, que sería como acá la Academia Nacional de Medicina, una institución muy prestigiosa, también realizó una investigación muy profunda y demostró que no provoca autismo la vacuna de sarampión. Hoy por hoy se sigue insistiendo sobre esa falacia. Por eso es que, a ver, cuando alguien tiene intentar, no es convencer, sino hablar con un necio, es muy difícil, porque hay algo basado en la necedad. Tienen ese concepto incorporado y ya no va a haber datos que lo cambie. No hay nada que lo compensa. Pero es lamentable porque que no dañen, porque la gente que antivacuna no se vacuna, pero está dañando a la comunidad también, porque está dañando al otro al no vacunarse, porque sigue esparciendo el virus. Pero exactamente, por eso digo, esa gente, el brote del año pasado de sarampión, con el daño que provocó esa mujer, no entiendo si no tendrá en su conciencia qué es lo que le pasará, porque el daño que le provocó a mucha gente solo por una filosofía equivocada que provocó un daño a los demás. O sea, volvamos a lo mismo, cada uno es dueño y puede hacer lo que quiera, estamos en un país libre, todo lo que... No tienen derecho de dañar a otros. Y ahí es donde se termina esa filosofía, digamos. A eso voy. Y aparte después se mezclan otras cosas también, doctor. Se mezcla la política y mezclan todo. Que primero, vamos a ser realistas, primero nadie se quería vacunar, que era veneno. Después todos se quieren vacunar, porque entonces basta. Pensemos, abramos un poco la mente y pensemos. Por eso digo, inclusive hoy en nuestro medio vemos lo que está pasando en las comunidades o en los países que han podido acceder a la vacuna de forma masiva y que tiene un número muy importante de vacunados. Ejemplo típico es Israel, en el cual cómo cambió la historia. O sea, claramente se redujeron los casos de manera drástica. Entonces, claro, tenemos la posibilidad de ver un modelo de qué es lo que pasa cuando una población se vacuna de forma masiva. Bueno, aprovechemos la posibilidad. O sea, sabemos qué es lo que no va a pasar si se vacuna gran cantidad de la población argentina. Claramente esto va a cambiar el rumbo de la pandemia. Sí. Claro que sí. Y estadísticamente, las epidemias, así, ¿cuánto tiempo tardan esta clase de epidemia mundial, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos, a ver, si la ponemos con la pandemia de la mal llamada gripe española, fue 1918, por ahí, también estamos hablando de una época en la cual no había vacunas, muchas de las gente que murió por infecciones bacterianas. Tengamos en cuenta que no en la medicina tampoco. No, claro, no había antibióticos en esa época, era la era pre-antibióticos. O sea, era un escenario muy distinto. Acá, en un escenario, no hubo pandemias contemporáneas, por lo cual, la verdad que desconocemos. Por otra parte, el agente que lo provoca también va a ser cómo se va a modificar una pandemia o no. Digamos, el coronavirus es muy particular, sabemos de sus variantes, sabemos de la necesidad de tener que cortar esa circulación para poder evitar la aparición de nuevas variantes.
y complicaciones como estamos viendo todo el tiempo ahora. Honestamente no lo podemos saber y tendrá que ver con el grado de vacunación de la población. Si se vacuna mágicamente hoy todos, uno puede decir en 1 o 2 meses seguramente se controla. Eso obviamente no va a nuestro medio, pero sí en los países en los cuales se tiene un acceso masivo a la vacunación. Bien, por eso yo creo que no tenemos ni debemos perder más tiempo en hablar de esto, ¿no es cierto? Sí lo quería aclarar para dejar bien cómo son las cosas, porque realmente me indigné mucho este fin de semana yo, porque he visto cosas que realmente no podía entender. Y aparte a veces uno piensa, ¿no? Si la gente lo hace por necedad, por maldad, o uno no sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y tiene que estar firme en lo que está bien y hacerlo uno. Hay gente muy temerosa y, por ejemplo, me han dicho, el otro día hablaba con una persona joven y me dicen, bueno, está bien, yo me voy a vacunar este año. Yo digo, tal vez, como sigan las cosas, tengamos que vacunarnos anualmente frente al nuevo coronavirus. En fin, porque, bueno, puede modificarse, en fin. Son hipótesis. Ya no estamos seguros que va a ser así. Y me decía, yo si me vacuno otra vez, el año que viene no me agarro. Yo otras cosas extrañas en el cuerpo no me pongo. Entonces, están con esa situación de postura de no quiero cosas extrañas. Prefiero la enfermedad, entonces, porque el virus también es extraño. O sea, si vamos a hablar de cosas extrañas, el virus no es algo natural. Entonces, no es natural que nuestro organismo esté infectado. Entonces, uno puede prevenir algo extraño y grave con algo extraño, pero seguro y probado. O sea, hoy ya vamos a tener muchos más experiencia por la cantidad de gente que se ha vacunado. Y que claro. Ahora, una de las preguntas normales llamo porque son preguntas que se pueden llegar a hacer. La vacunación que nos damos, la Sputnik, AstraZeneca, cualquier vacuna, ¿se tiene que dar una sola vez o se tiene que repetir cada año o cada? ¿Cómo es eso? No lo sabemos. Es muy probable, como no se sabe la duración de la efectividad de la vacuna, hay presunciones que pueden ser meses, 6 meses, 1, 2, nadie lo sabe con certeza, de hecho no ha pasado el tiempo suficiente como para tener certeza de la duración de la protección, claramente. ¿Que se dé una vez como la del sarampión y no se dé más, o puede ser que sea como la de la... No, lo más probable, de acuerdo a los datos actuales, es que deba tener que darse más dosis, tal vez anualmente. Ya se está hablando de una tercera dosis para algunas de las vacunas. Ajá. O sea, no lo podemos llegar a saber con certeza hoy. Claro, eso se irá viendo con el tiempo y cómo va evolucionando sí, todo. Sí, porque seguramente, además las vacunas que se van a fabricar deberían ser con las nuevas variantes o con las variantes que estén circulando con mayor frecuencia. Claro. Ahora decían también, volviendo a los temas más normales, decían que la Sputnik tenía la variante del virus Manaus que podía proteger. ¿Es así o es una información errónea? Hay datos que tendría una protección, no de la cantidad, de magnitud que lo hacía con la cepa salvaje, la original de Wuhan, pero también son vacunas, lo mismo AstraZeneca, lo mismo Pfizer, que han demostrado ser efectivas en varias de ellas. Algunos no se estudiaron todas las variantes, pero, por ejemplo, datos de cepa sudafricana, se dio un 50-60%, o sea, que es muy bueno. Si mucha gente está vacunada, con una protección del 50% más, o sea. Sí, otra de la información que tengo, la AstraZeneca, que habían dicho en su momento que daba coágulos y esto, dicen que la iban a mejorar, que encontraron por qué razones quedaban los coágulos. ¿Eso es verdad o es...? Sí, digamos que las vacunas, sobre la marcha se van evaluando, porque obviamente en los estudios, ensayos clínicos, se ensaya sobre 2.000, 3.000, 4.000 personas. Cuando uno la aplica en 5 o 10 millones de personas, obviamente que pueden aparecer efectos adversos que no se van a evidenciar en un número bajo de 3.000, 4.000 personas. Por lo cual ahí es donde se empiezan nuevas investigaciones y donde podría llegar a modificarse y mejorar, un producto. Pero esto tiene que ser también sobre la marcha, porque no hay posibilidad de poder saber cómo que una vacuna, qué va a hacer siempre, porque es un efecto adverso 0,01%, no va a aparecer en 1.000 personas, en 2.000, pero quizás en 10 millones van a aparecer unos cuantos. Claro, y esto es lo que Ernesto. Perfecto, bueno, doctor, queríamos aclarar este tema. Nosotros hoy vamos a hablar de otro tema, y vamos a hablar
de su especialidad, ¿no es cierto?, que es la infectología, y de las otras patologías también, que se necesitan ser atendidas. Exactamente, Quizás sí. hoy Esto no lo nos estamos... vamos a poder explayar mucho en este tema porque quise hacer hincapié en esto porque era algo que me estaba molestando y recibía mail y quería dar una respuesta, y qué mejor que lo haga usted, que es el que sabe del tema. Sí, sí, creo que es importante poder resaltar esto porque uno ve periódicamente cómo alguien hace una arenga, digamos, a la población sobre cuidado, cuidado, no basado en nada, pero claro, hay que tener en cuenta que personas que sean un poco aprensivas le dicen, cuidado, vos sabés bien lo que te vas a dar, sabés que... Entonces ya se plantea la duda y eso puede hacer que la persona ya diga, no, más vale, yo no, esperan su familia, sus hijos y después terminan con una infección o con una cuestión más grave por el hecho de ese, Y que no esperar, sí, esperar esa seguridad que tal vez nunca llegue, porque ¿qué debo esperar yo? O sea, hoy estamos asistiendo a que familias enteras están infectando. Claro. Pasa en familias que fallece uno, fallece el otro, alguien queda muy dañado, y meses, entonces... Por o sea eso que realmente... hay que ser consciente en lo que se dice y lo que se hace en estos momentos. Por eso creo que debíamos hacer este programa y difundirlo para aclarar un poco las cosas. Y que la gente, perdón, eso corre por cuenta mía, no sea tan necia, ¿no? Que abra un poco la mente y piense, que lea un poco, que vea la historia y que vea cómo en realidad son las cosas. No, por eso puede informarse, digamos, todos los profesionales de la salud que tenemos esta información, perfectamente podemos darle cifras, datos de qué es lo que pasa, porque uno lo ve, o sea, no es que es un comentario. Creo que por ahí la gente que no está, obviamente, en una institución de salud, donde no puede ver las consecuencias de una enfermedad prevenible por vacuna, puede ahí entender fehacientemente cuál es la problemática. Porque si no queda... Y la gente que quizás está esperando ser vacunada, pero que está esperando hace mucho y no le llega la vacuna, y está con temor y quiere vacunarse, y usted ve esta otra clase de gente y dice, ¿qué pasa acá? Hay una diferencia terrible, quizás gente inmunocomprometida, con problemas de diabetes, que están esperando la vacuna, y otros que dicen barbaridades. Entonces da un poquito de bronca a veces, y me parece... muy bueno que se haya aclarado y que informe de esta forma. Sí, sí, espero que... Igual algo interesante, que nuestro país, la Argentina, es uno de los países con más tasas de vacunación del mundo. Europa, por ejemplo, es muy problemático. O sea, Alemania es un país en el cual tiene una población antivacunas muy importante. Estados Unidos, aproximadamente el 20% de la población no se quería vacunar ahora para este nuevo coronavirus. Europa es muy frecuente, y de hecho Europa suele tener brotes. El año pasado o el anteaño fue que tuvo varios miles de casos en Alemania de sarampión por gente que se había vacunarse. O sea, en ese aspecto la Argentina no, el argentino es mucho más consciente en ese sentido y tiene otra ¿Y, no obstante, Rusia cómo están actualmente? Es que no tenemos datos, ese es el problema. O sea, en realidad, Rusia es un país que en ese aspecto está bastante encriptado en su información y no hay mucha información. Por lo cual no tenemos, según se habla, se lo habría aplicado la vacuna Sputnik y otras más en varios decenas de millones de personas. Desconocemos exactamente, no hay información que se publique de manera que se aplique a otros países. Claro. No. Doctor, sí, la última pregunta, otra información que me quedó pendiente. ¿La Pfizer es la otra vacuna que se llama? ¿Perdón? ¿La Pfizer? La de Pfizer. De Pfizer, perdón, siempre le digo. Sí, es una vacuna como la de Moderna. Sí, Moderna. Dice, es verdad esto, a ver si es verdad o no, que como que previene el coronavirus, llegaron a decir, que esa vacuna es como que lo previene, no que es una vacuna nada más que hace que agarre la enfermedad más leve. ¿Tiene algo de verdad la información o no? En los datos de los análisis que se han hecho, lo que pasa es que la vacuna de Pfizer y Moderna en realidad son los laboratorios que la comercializan, ¿no? El nombre. Son de las vacunas que han sido más estudiadas
y hasta ahora son las que mayor efectividad han demostrado. Andan alrededor del 95% con 2 dosis, inclusive puede llegar cercana al 100%. Ojo, con las variantes todas disminuyen, pero igualmente tienen un grado de protección importante. Bueno, pero las Sputnik también tienen 90 y pico de... Sí. Datos con 2 dosis de Sputnik pasadas las 2 semanas de la segunda dosis, los datos son muy altos y superan largamente el 90%. Tenemos menos información, volvamos a lo mismo, del Instituto Gamaleya, de la Sputnik, tenemos menos información de la eficacia en el mundo. Pero estas dos sí se sabe que son eficaces, lo mismo que también la vacuna CanSino, que la vacuna que estaría por venir dentro de poco, que es una vacuna parecida, de una dosis, parecida a la vacuna Sputnik, que utiliza un adenovirus no replicante también, pero en una sola dosis. Es también tiene una eficacia importante. Pero las que van más a la cabeza, de acuerdo a los datos hasta ahora, es Moderna, Pfizer y por debajo Sputnik. Es una publicación reciente en la cual analiza uno de los próceres de las inmunizaciones del mundo, el doctor Plotkin. Hablan de estas y analizan también los efectos de estas vacunas y ponen este ranking, digamos, de la vacuna. O sea que tenemos una vacuna buena, claramente. Bueno, y para dar tranquilidad a la gente, que es lo que busca también, todas las vacunas, Sputnik, Pfizer, AstraZeneca y todas las que hay, son todas seguras, las vacunas no matan, ayudan a que uno esté... No, lejos, pero a ver, si uno quiere ver, sí mata el coronavirus, claramente. O sea, si uno ve lo que pasa en la terapia intensiva, los pacientes que están en terapia intensiva, hoy están todos respirados, no los veíamos eso antes. Los pacientes internados están todos con oxígeno, alto flujo, o sea, están casi para ir a terapia. O sea, eso, y se lo puede decir cualquier hospital de capital, provincia y cualquier otro de otros interiores del país, donde sea. O sea, es una enfermedad grave. Hoy no estamos hablando de una cosa menor. Hay que tomar conciencia, sí. Sí, por eso es que lo más importante, la herramienta que tenemos, la más segura, y bueno, esperemos que esté accesible, es la vacunación, claramente. Hoy no es una... Perfecto, doctor. Clarísimo. Le agradezco muchísimo. Y la semana próxima, sí, vamos a hablar de las otras patologías que deben ser atendidas en la pandemia. ¿Cómo no? ¿Sí? Gracias, un placer. Y en nombre de todos los que hacemos por amor a ti, gracias por la labor maratónica que hacen todos ustedes y en especial los infectólogos, ¿no? Que están ahí. Bueno, muchas gracias. Siempre. Doctor, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vos no te muevas de allí porque continuamos aquí en Por Amor a Ti.